Bueno, mi nombre es de la Cruz Recuenco José Ángelo. En esta ocasión voy a explicar un ejercicio de transformación de fuente de voltaje y fuente de corriente. Como objetivo vamos a tener que analizar de forma metódica los circuitos eléctricos empleando la conversión de fuentes de voltaje y fuentes de corriente. También vamos a medir los valores de voltaje y corriente hallados en los circuitos equivalentes. Examinaremos los valores teóricos y experimentales de cada fuente de voltaje y de corriente. El ejercicio nos pide reducir el siguiente circuito a un circuito equivalente con una fuente de voltaje y resistencias en serie para así hallar el voltaje que pasa por la resistencia 5, que tiene un valor de 3000 ohmios. Aquí tenemos el circuito conformado por 6 resistencias, una fuente de corriente de 2000 amperios y una fuente de voltaje de 12 voltios. Vamos a proceder al desarrollo. En el lado izquierdo tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2 en serie, lo que nos da una resistencia equivalente de 6 kilo. En el lado derecho tenemos la resistencia de 4 kilo ohmios y la fuente de voltaje de 12 voltios. Para eso vamos a convertirlo a una fuente de corriente, donde estaría la fuente en paralelo con la resistencia. Como podemos observar acá, el voltaje se divide entre la resistencia y nos queda un total de 3 miliamperios, y la resistencia de 4 quedaría conectada en paralelo. En el siguiente caso vamos a seguir reduciendo. Aquí podemos observar que la resistencia de 6 kiloohmios y la de 12 kiloohmios están en paralelo, por lo que nos da un total de 4 kiloohmios. Igual también podemos observar acá la resistencia de 12 y de 4 también están en paralelo y nos da un total de 3 kiloohmios. Entonces nos queda este circuito equivalente con dos fuentes de corriente. Entonces vamos a seguir reduciéndolo. Entonces la fuente de corriente de acá con la resistencia 4 están en paralelo, por lo que vamos a hacer la transformación multiplicando la corriente por la resistencia. Nos quedaría un total de 8 voltios y la resistencia quedaría conectada en serie, como podemos observar acá. Entonces ahora en la resistencia de 3 kiloohmios y la fuente de corriente de 3 miliamperios vamos a hacer la transformación, que nos quedaría la resistencia en serie y el voltaje se hallaría multiplicando la resistencia por la corriente, que nos quedaría un total de 9 voltios. Podemos observar acá el voltaje equivalente, que sale acá de 9 y llega a 8, sería de 1 voltio, y nos quedaría la resistencia 4 en serie con la resistencia 5, que es por donde vamos a hallar el voltaje. Y también tenemos otra resistencia en serie, que es la resistencia de 3 kiloohmios. Ahora vamos a hallar el voltaje que pasa por la resistencia 5. El voltaje que pasa por la resistencia de 3 kiloohmios lo vamos a hallar mediante el divisor de voltaje, que vendría a ser igual al voltaje del circuito multiplicado por la resistencia, en este caso que sería de 3 dividido en la resistencia equivalente, que sería de 4, 3 y 3, que nos daría un equivalente de 10. Entonces al hacer el respectivo cálculo nos queda 0,3 voltios, que vendría a ser 300 milivoltios. Bueno, ahora vamos a hacer el uso del software Livewire, que para graficar el circuito, en este caso vamos a graficarlo para así poder demostrar nuestros cálculos teóricos. Entonces vamos a insertar resistencias. En este caso tenemos la resistencia 1, que vendría a ser igual a 2 kiloohmios, e insertamos la resistencia número 2, que tendría un valor de 4 kiloohmios. También vamos a insertar la fuente de corriente, que es de 2 miliamperios. Insertamos por acá 2 mili, lo vamos a conectar. Vamos a insertar la resistencia 3, que vendría a ser de 12. La resistencia 3 vendría a ser igual de 12 kiloohmios. Vamos a conectarlo. También tendremos otra resistencia 4 en paralelo de 12 y la resistencia 5, que va a ser por donde vamos a hallar el voltaje, que vendría a ser igual a
3 kiloohmios. Por acá conectamos. Y por último una resistencia 6, que vendría a tener un valor de 4 kiloohmios, y insertamos la fuente de voltaje, que vendría a ser igual 12 voltios. Vamos a conectar. Así nos quedaría nuestro circuito ya armado, y vamos a proceder a medir un voltímetro. Para facilitarnos esto, vamos a irnos acá. El programa nos da un filtro donde podemos observar la dirección de la corriente. En este caso, la dirección va de la corriente por R5 es de derecha a izquierda. Entonces, conectamos positivo, negativo, y le damos a iniciar la simulación. Y como podemos observar, el voltaje que nos sale en R5 es de 300 milivoltios, como ya habíamos calculado en las diapositivas, en los cálculos teóricos. Ahora vamos a hacer el gráfico del circuito equivalente ya reducido, donde tiene una fuente de voltaje de 1 voltio conectado en una resistencia en serie de 4, que estaría acá, de 4 kiloohmios, y vamos a estar acá la resistencia de 3 kiloohmios por donde va a pasar el voltaje, y vamos a tener resistencia de 3 también, y vamos a proceder a conectar. Una vez que tenemos conectado, vemos el sentido de la corriente y conectamos nuestro voltímetro. Lado negativo por acá, lado positivo por acá, y entonces iniciamos la simulación. Y como podemos observar, nos da lo mismo, 300 milivoltios, y en el caso del circuito ya reducido también nos da 300 milivoltios. Esto quiere decir que nuestros cálculos son correctos. Ahora podemos concluir de este experimento, ¿no?, que mediante la transformación de fuentes hemos podido encontrar tensiones y corrientes de una manera más fácil, ya que podemos hacer diferentes intercambios de fuente que nos llevan a un circuito de una manera diferente, y así poder encontrar voltaje y corriente de manera mucho más fácil. También hemos hallado el equivalente terminal formado por una fuente de voltaje y resistencias en serie. Ahora, de ser necesario mover algún elemento del circuito, ya sea una resistencia, fuente de voltaje o corriente, dentro del software presentado, nos aseguramos de desconectar los terminales, ya que el programa puede llegar a unir los conductores y producir un cortocircuito al momento de iniciar la simulación, y botándonos error en los valores hallados.